Hola, bienvenidos a Niños Reales, Voces que Acompañan. Soy Juli, mamá y psicóloga, y en este sexto episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el primer hombre que nos va a acompañar en este espacio y además lo más importante es que es papá de tres y un neuropediatra muy importante. Lo conocí, la verdad, por mi hermana y por Instagram. Entonces yo creo que eso es maravilloso. Este espacio, como ustedes saben, es un espacio para poder aclarar dudas, preguntas, preocupaciones, todo lo que a los papás y a las mamás nos surgen a diario, un espacio sin ningún tipo de fórmulas mágicas, ningún tipo de receta ni nada, simplemente es un espacio donde hablan voces expertas con mucho corazón y empatía. Entonces, bienvenido Carlos Mario, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá, privilegiado de ser el primer hombre por acá. El 80% de las personas que van a mi consulta son mamás, ¿sí? Muchos papás van acompañando a las mamás, otros van solos, pero por lo general son mamás, así que la comunicación con las mujeres siempre Fluye. fluye, sí fluye porque es mi día a día. Claro que sí. Cuéntanos un poquito quién eres tú y hablemos un poquito de esa diferencia entre el neuropediatra y un pediatra general. O sea, quiero entender eso como para darle a los oyentes esa claridad. Bueno, si vamos a lo formal, pues yo nací en Bogotá, sí, pero soy de Santa Marta, sí, hice allá hasta que me gradué, estoy aquí en Bogotá desde el 2006, que vine a hacer primer semestre de medicina en el Rosario. De ahí hice una especialización en epidemiología y finalmente hice neuropediatría en la Nacional, que era mi sueño ser neuropediatra. Pero más allá de eso, como tú lo dijiste, lo que más me define es que soy papá de tres. Bueno, realmente no de tres, sino de uno y dos, porque tenemos a Esteban, nuestro hijo mayor, y tenemos a Juan José y a Lucía, que son gemelos, ¿sí? Entonces ha sido una experiencia, un viaje. Aparte, he aprendido cosas de neurodesarrollo como nunca, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la diferencia entre en general la pediatría y la pediatría pues se encarga de todos los parámetros del niño, ¿sí? En cuanto al crecimiento, a todos los desórdenes, mientras que la neuropediatría se encarga básicamente del sistema nervioso central, ¿sí? Si vamos a las vías de formación en nuestro país, hay dos caminos. Un camino para médico general, que fue el que yo escogí en 4 años, y un camino como una subespecialidad de pediatría para los que ya son pediatras y lo hacen en 2 años. Yo siempre bromeo y digo que tengo lo mejor de dos mundos. Veo a niños sin ser pediatra, ¿sí? En el sentido de que no tengo que ver nada con diarreas, con mocos, con leche, con todo esto. Y me dedico a lo divertido que es el neurodesarrollo, que es lo que me apasiona en la vida real. Digamos que yo defino un poco la neuropediatría como es ser garantes del correcto desarrollo de los pelados. Correcto en el sentido de que desarrollen todo el potencial que vienen por dar y que no haya condiciones que se atraviesen como taras y les impidan llegar a ese ideal que vienen para hacer. Quiero empezar hablando de esto que creo que a todas las familias, mamás, papás, y pues es mucho de lo que surge este podcast y es el exceso de información que tenemos. Yo siento que lo más importante, de pronto en mi caso personal como mamá, era como esos signos de alerta en el desarrollo. ¿Cuándo es necesario consultar a un neuropediatra? Y a veces digo, yo siento que he consultado a bastantes especialistas, pero a veces digo, pues a tu consultorio no he llegado de cosa, pero ¿cuáles son esas señales tempranas en general que tú nos pudieras Digamos contar? en general, depende del ámbito, Okey. ¿sí? Hay que ser justos con eso, en el sentido en el que si yo estoy trabajando en el post, ¿sí? Yo no puedo saturar el sistema, ¿sí? Mientras que yo estoy en un lugar privilegiado donde al 80% de mi práctica es ser privado, yo puedo seguir personas que el sistema no puede seguir. Si yo te digo los motivos en general para ir a neuropediatría, básicamente tendría que ser tan sencillo como si yo quisiera tener una guía para el neurodesarrollo de mi hijo. Pero pues obviamente yo no puedo decirle al pediatra de la EPS, mándeme al neuropediatra porque quiero saber si mi hijo está bien, cuando el pediatra dice, está bien. ¿Sí me entiendes? ¿Quiénes deberían ir sí o sí? Quienes tengan antecedentes de alto riesgo neurológico. ¿Qué significa eso? Nuestra forma de decir que un cerebro ha pasado por cosas por las que no ha tenido que pasar. Esos antecedentes pueden ser preconcepcionales, prenatales, perinatales y postnatales. Digamos, los preconcepcionales, supónganse que yo tenga antecedentes de cosas neurológicas en mi familia, ¿sí? Entonces, eso hace que ese niño tenga más riesgo de, en los prenatales, supónganse que fue una persona que le detectaron alguna alteración durante el embarazo, que hizo una preeclampsia, lo que sea. En los perinatales, cualquier cosa que se traduzca como un nacimiento desfavorable,
cuando se asfixian, cuando están muy blanditos al nacimiento, con los problemas de succión, cuando son muy prematuros, ¿sí? Y entonces pasan un montón de tiempo expuestos a un montón de riesgos. Y los postnatales, por ejemplo, una meningitis, o sea, cualquier cosa, o por ejemplo, inclusive los pelados que dentro de su forma de sus patologías sistémicas, mejor dicho, un asma, pueden cursar con algunas cosas neurológicas, ¿sí? Entonces, digamos que eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente cuando yo ya detecto algún signo de alarma en desarrollo, cosas que se salen del estándar de lo que uno espera, deberíamos ir al neuropediatra. Y pues obviamente cuando yo tengo condiciones específicas como convulsiones, como dolores de cabeza, trastornos del aprendizaje, eso es como el core de lo que nosotros vemos, ¿sí? Dependiendo del momento, ¿sí? Pero sin embargo, si tú estás en embarazo, por ejemplo, y te dicen en la ecografía que tu hijo tiene algo extraño en el cerebro, pudieras ir al neuropediatra sin ningún problema porque tú quieres aclarar si eso puede tener una repercusión en desarrollo, si eso necesita un cuidado especial al nacimiento, por ejemplo. Digamos que depende de lo que uno haga, excusas para ir al neuropediatra y la que sea. ¿Y cuáles serían esas señales tempranas en el desarrollo motor, en el lenguaje, que de pronto podrían a nosotros, a los papás, darnos una guía de específicamente cuándo acudir en esos casos específicos, si no hay de estos riesgos que Digamos nos que lo comentas? primero que tenemos que entender es que, así como hace poco lo puse en una cajita de preguntas, realmente los pelados sí tienen su propio ritmo. Yo no puedo pretender que todos sean iguales porque todos son diferentes, ¿sí? Pero yo tengo, eh, debería tener ciertos parámetros que no se saltan, ¿sí? Entonces, la idea es conocerlos integralmente para entender que ese propio ritmo sea el que es. Para eso nosotros evaluamos, o digamos lo que yo suelo hacer es evaluar 6 áreas, ¿sí? El desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, el lenguaje, ¿sí? Tanto en lo comprensivo como en lo expresivo y el uso del lenguaje, lo social, porque eso también se va madurando en el camino, lo sensorial y el juego. Hay signos de alarma en cada uno. Por ejemplo, pensando en lo motor grueso, un pelado que no, que llegue a los 5 o 6 meses y no tenga un control cefálico perfecto, ¿sí? Teniendo en cuenta la Que no corrección sostenga que le la cabeza. hagamos, exactamente, Ok, teniendo en cuenta que no, que le corrija la edad si fue prematuro, por claro. ejemplo, es un signo de alarma. Un niño que pase los 9 meses y no se siente solo, no se quede sentado solo, es un signo de alarma. Un niño que pase los 18 meses sin caminar, es un signo de alarma. Pero, por ejemplo, un niño que tempranamente sea marcadamente zurdo, marcadamente diestro, por debajo del año, por ejemplo, ¿sí? Que no use una manito y solo la otra, es un signo de alarma gravísimo, ¿ya? O un niño que no use las manos para alcanzar cosas, ¿sí? O un niño que no busque el contacto social con los papás. 6 meses, 7 meses, que no responda por el nombre a los 6 o 7 meses. Signos de alarma, digamos, depende de qué ámbito sea. O un niño que no responda por el nombre, que no mira a los ojos, que parece que no lo escuchara uno sobre el año, ¿sí? Eso es un signo de alarma. Un niño Y que uno ya inexpresivo. descarte toda la parte auditiva. Claro, es que en últimas los signos de alarma son eso, no son enfermedades en sí mismos, ¿sí? Son llamados de atención. Ojo que aquí puede estar pasando algo, ¿sí? Así que lo que uno hace cuando decimos desde alarma es individualizar. ¿Quién es el man? ¿Sí? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué historia de riesgo neurológico tiene? ¿Será que a lo que me explique eso? Por ejemplo, hoy vi un pelado en la consulta que está grande, tiene 8 años, pero lo mandan por síntomas de TDAH, pero curiosamente puntúa bajito en todas las tareas que son de oído. Sí, y yo le dije a la ¿será que está oyendo bien? Hagamos el examen de oídos. Porque de pronto, o sea, Claro, hay TDAH, que pero lo que pasa tratar. es que no oigo. Sí. Sí, es distinto. Por ejemplo, otro pelado con TDAH y tiene una alergia espantosa en la piel, lleno de abones por todos lados, de ronchas y de cosas. ¿Cómo se esperan que ese pelado esté quieto? Si Si lo le que pica tiene, todo. exactamente. Entonces uno tiene que buscar algo que justifique o pensar si genuinamente es neurológico solamente o no. Yo a veces también siento que cuando uno dice neuropediatra, muchas familias se asustan. Sí, sin duda. Y digamos que es algo que de pronto, pues yo vivo mucho y también es como, quería también tener este espacio como para brindar de que, como dices tú en un comienzo, todos podemos tener una razón para ir al neuropediatra. Sí, la idea es que la gente le pierda el miedo a eso. Exacto. Sí, de hecho, mucha gente va a mi consulta por una duda puntual a quedar tranquilos y cuando quedan tranquilos porque tienen una razón, por sí o por no, dicen, yo por qué me demoré tanto en venir, porque le tuve tanto miedo a la consulta. Claro, ya no ¿Sí? es tan tabú. Yo siento que eso ha venido cambiando, pero Ha venido cambiando y también es claro que
digamos, yo tengo ciertas cosas, ¿sí? Y es que hay diagnósticos blancos y negros, pero yo tengo muchos grises. Por ejemplo, si una persona convulsiona más de una vez, separada en 24 horas, ¿sí? Tiene epilepsia, punto, ¿sí? Blanco y negro. Pero las categorías diagnósticas de neurodesarrollo es así, son grises. Porque yo puedo tener un poquito de esto, con un poquito de esto, con un poquito de esto, y al final no tengo nada. O por ejemplo, puedo tener un pelado que funcione en la diversidad y que sea de base tenga elementos de autismo sobre los cuales se monte inquietud motora e inatención. Y entonces tiene autismo y TDAH. ¿Sí? Entonces, la gente también le tiene miedo al rótulo. ¿Sí? Totalmente. Y yo, de hecho, voy muy en contra de los rótulos. Yo soy amigo de los rasgos, muy poco amigo de los trastornos. ¿Sí? Para mí, para que un pelado tenga un trastorno, los rasgos que estoy viendo tienen que estar afectando significativamente lo que hace en el día en todos sus aspectos, en la casa, en el colegio, en todos sus niveles de participación. Entonces, pues nada, mi consulta tiene las puertas abiertas. De hecho, lo que a mí más me gusta es acompañar familias, ¿sí? Darles tranquilidad a la familia. Generalmente van por una duda y se quedan, ¿sí? Y nos seguimos viendo cada cierto tiempo. Yo no le doy de alta a nadie, ¿sí? O sea, yo soy duro para dejar ir familias porque amo acompañar a familias, porque entre otras cosas, así como este podcast se llama como se llama, mi eslogan, sí, pues, no tanto como un eslogan, pero mi consigna, Lo sí, que te define. es acompañar familias reales, porque Que coincidencialmente aquí sea niños reales, voces reales. exactamente, porque es que las familias reales no son las que dice el libro, no, son las que nos bandeamos todos los días intentando sobrevivir, ¿sí? Totalmente. O sea, tengo uno y dos, intentamos sobrevivir. ¿Sí? Exacto. Y yo una y también intento sobrevivir. Todos sobrevivimos al son que nos toca, ¿sí? Entonces la idea es hacer que ese tránsito, ese viaje sea más amable para la gente. Totalmente. Hablando un poco de los trastornos del neurodesarrollo, TDAH, TEA, epilepsia, retrasos globales, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de estos? ¿Cómo se confirma este diagnóstico y qué implicación tiene para la familia? Digamos que la mayoría de los diagnósticos son clínicos, ¿sí? Lo que uno ve. Hay dos formas de matar las pulgas. En la que yo me baso en lo que veo, ¿sí? Uso ciertas pruebas de vez en cuando para ponerle número a la cosa, un poquito para caracterizar, porque por ejemplo yo sé que en la vida real los colegios, voy a decirlo de esta manera, comen de número, ¿sí? Luego entonces, si yo les pido que hagamos adaptaciones y no les presento un número de por medio, no nos van a parar tanta bola como si yo le digo, mira, es que tiene la memoria de trabajo baja, encontramos esto, necesito que hagas esto y esto. Digamos que uno tiene que tener claro para qué hace las pruebas. El niño que te digo que tiene una alergia espantosa y que está descompensado, si yo le corro un test de TDAH, me va a puntuar. Córreselo cuando le quitas la alergia. Claro, lo ¿Sí? que estás viendo es diferente también. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que es roncador crónico, se le daña el sueño y se comporta como un TDAH, y yo le corro pruebas sin corregirle lo del sueño, lo va a rajar. ¿Y qué sentido tiene? Claro, todo el impacto que tiene el sueño Sí. sobre el aprendizaje. Sin duda. Entonces, digamos que eso va ahí, ¿sí? Pruebas confirmatorias como tal se pueden usar. A veces, digamos, en otros países las usan muy liberalmente, en Estados Unidos, y por eso pienso yo que sobremedican a los pelados a veces o sobrediagnostican a los pelados a veces. Las banderas rojas, por ejemplo, para autismo, que yo puedo diagnosticar 18 meses, 2 años, yo les digo a los papás, no significa que tenga autismo. Vamos a ver cómo se porta con la ¿Cómo intervención. evoluciona? En epilepsia, por ejemplo, hay papás que me dicen, pero ¿cómo así que me sale todo normal? Y el pelado tiene epilepsia. Epilepsia se define como convulsionar más de una vez separada en 24 horas, no como tener exámenes malos. Eso es algo que no decimos habitualmente en la consulta, o que de pronto nos faltaría ser un poquito más explícitos al respecto, ¿sí? Para que me entendieran eso. Claro, el examen me ayuda a entender contra quién estoy peleando, porque si yo encuentro X o Y cosa en el electro, eso me cambia el pronóstico, ¿sí? Maravilloso si es normal. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos con respecto a las pruebas. Son ayudas, pero hacer 1000 exámenes, si por ejemplo, si yo soy particular en la mayoría de lo que hago, yo no me puedo dar el lujo de mandarle 1000 exámenes a los papás, porque es que yo necesito que haya comida en la casa. Entonces yo le digo, mira, si vas a gastarle, gasta las terapias. Si vas a gastarle, gástale a este examen, porque este sí, si yo lo encuentro, me va a cambiar las cosas. Pero cuando yo trabajaba con EPS, por ejemplo, uno podía tener la libertad de pedir 1000 cosas que digan normal, 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 como un checklist de que todo es normal, ¿sí? Aquí yo tengo que priorizar qué hago y qué no hago. Sí, por eso mandamos muchos menos exámenes de lo que habitualmente pueden mandar en otros contextos, porque no se necesitan necesariamente. Ahora hablando un poco del tema de
que hablábamos de rótulos, de que se etiqueta a veces demasiado pronto. ¿Cómo lo sientes tú desde una perspectiva del otro lado? Pues también eres papá, pero digamos que en este punto como neuropediatra y llega una familia con este tipo de alertas y banderitas rojas, ¿cómo sientes tú que es manejar esa angustia en los padres? Hombre, es complejo. Es complejo porque uno tiene que empezar por tantear con qué expectativa llegan a la consulta. Inclusive, pensemos en quizás lo más sensible y más temprano, porque digamos que los síntomas de TDAH suelen ser más tardíos, 4 o 5 años, pero los de autismo son más tempranos. Entonces, hemos tenido una cantidad de pelados con síntomas de autismo, un montón, ¿sí? ¿Y tú crees que este incremento es debido a algo en específico? No, yo creo que es multifactorial. Ok. Multifactorial. Pero en todo caso, hemos tenido un montón. Y entonces, el motivo de consulta no suele ser yo creo que mi hijo tiene autismo, sino mi hijo no habla. Y entonces, si yo le digo a los papás, por ejemplo, estos son banderas rojas, no es un diagnóstico, hay que intervenir, hay que darle el chance, intentamos descomponer. ¿Qué más trae? Esto, eso. Mira, esto se interviene así. O sea, como que damos una hoja de ruta por ese lado. Una guía, Pero sí. así mismo yo tengo que contarles, ¿sí? Y eso, los últimos meses he intentado ser más explícito al respecto. ¿Cuál va a ser mi ritmo esperado de avances? Si ellos llegan diciendo no habla y quieren medir el progreso como habla, se van a demorar un montón, ¿sí? Y se van a frustrar un montón. Claro, en ver los resultados. Yo necesito que ellos entiendan que lo primero que va a mejorar es la intención comunicativa, ¿sí? O sea, voy a decirlo feamente. Supónganse que el pelado antes estaba en Júpiter y ahora está en Marte, ahora está en la Luna Llegó al y ahora planeta. está en la Tierra, ¿sí? O sea, aquí estoy y me quiero comunicar, ¿sí? Es chévere buscar a mis papás, no solo Una porque necesidad. me necesiten, sino porque es chévere. Un papá me decía con lágrimas en los ojos hace unas semanas, ellos viven en Duitama, pero el man trabaja aquí en Bogotá y se echa con la moto todos los días el viaje. Ellos se perdieron como 8 meses de la consulta y llega, pero tiene como 2 años ahorita. Me dice, doctor, ayer por primera vez llegué de trabajar y me salió a recibir y me dio un abrazo. No le habló nada, pero obviamente eso fue un Lo avance. buscó, Eso total. fue un avance, ¿sí? Y entonces nos perdemos de esas pequeñas victorias. Si yo les digo que el ritmo de avance es primero la intención comunicativa, segundo el seguimiento instruccional, tercero la comunicación no verbal y lo último que mejora es el habla con intención. Lo último, Ya la ¿sí? producción. Claro, la que me permite manifestar disgustos, gustos o opiniones es lo último realmente. De hecho, primero ellos que tienden a repetir usan repeticiones para comunicarse, ¿sí? Pero me refiero, yo tengo que explicarles eso, ¿sí? Y eso les ayuda a manejar la angustia porque dice, ok, listo, esto es un proceso y en ese proceso me voy a alimentar de estas pequeñas victorias para tener gasolina para llegar a la cosa final. Y yo les digo a la consulta, mira, no te puedo prometer normalizarlo porque entre otras cosas no me interesa, porque no creo en la normalidad. Sí, todos tenemos vainas, ¿sí? Yo lo que creo es que cada pelado tiene su máximo potencial que hay que buscarlo como Explotarlo. sea, ¿sí? Ahora, lo que sí les prometo es que no se van a quedar como están el día que los conozco. Y esa me queda muy fácil porque yo trabajo con cerebros en desarrollo. Eso es lo que me apasiona de esto. O sea, a mí no me gusta la neurología de adultos porque la degeneración no me gusta. La demencia no me gusta. Como trabajo con cerebros en desarrollo, la idea es que esos ambientes favorecedores nos ayuden a que esa maduración nos lime, ¿sí? Esos elementos que hemos listado y al final decimos, ok, ¿seguimos funcionando en ese espectro o ya no? Yo les digo, mira, el pelado siempre va a tener su vaina, siempre, pero ¿se bandea con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, muchas veces preguntamos quiénes son los mismos papás porque muchas veces ellos se identifican con cosas que estamos viendo los pelados. Es que yo soy así, es que tal. Listo, ¿dónde estás tú? Porque, claro, también tengo que ser cuidadoso cuando pregunto eso, porque yo no estoy diciendo que sea culpa del uno o del Total. otro. Pero vienen de uno. Lo estoy usando como marco. Sí, y les digo, les pongo siempre el ejemplo. Yo hubiera querido que mis hijos no fueran cabezones. 3 de 3. 3 de 3. Uno no escoge qué le hereda a los pelados. Pero sí me sirve, por ejemplo, supónganse que el pelado sea calcado al papá. Calcado. Sí, entonces el papá igual le cuesta sostener mirada, y los hemos visto en la consulta. ¿Dónde estás? No, yo soy profesor universitario, tal, tienes tu familia, sí, tal. Listo. Si tú pudiste, sin ayuda, ahora este man que los tiene ustedes, que son sus papás, ¿por qué no? Así manejamos la angustia que genera estas cosas. ¿Cómo acompañar? Y creo que es algo complejo, pero ¿cómo acompañar a esta familia, a este niño sin sobrecargarlos? Hablo mucho porque me has mencionado el tema de terapias y lo fundamental que son en el proceso, pero hasta qué punto y la edad también influye mucho en que hay que buscar un balance.
Sí, sin duda hay que buscar un balance. Es complejo, sí, y de hecho yo los admiro un montón porque les toca cosas tales como llegar del colegio y empieza la maratón de irnos a X o Y parte. Hoy en día los colegios tienen centros de apoyo, tanto los jardines, sí, como los colegios que de pronto pudieran facilitar logísticamente las cosas. Cuando encontramos un buen apoyo por ese lado, sí, ponderamos el costo que puede tener el colegio versus el costo de sacarlos, llevarlos, el trancón y todo, y muchas veces los papás optan por las del colegio y tenemos buena comunicación con los colegios. Yo creo que lo más difícil es entender el momento, o sea, cuál es el enfoque terapéutico que aplica para cada momento de la vida. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un pelado que necesita terapias con 4 años, con 2 años y con 10 años. El de 10 años no va a tener terapias 3 veces a la semana ni a palo, ¿sí? Al menos no formuladas por mí, ¿sí? Sí, total. Porque yo necesito que haga No es otras cosas. viable. No, no, no. Yo necesito que se desmonten las terapias porque la terapitis infinita no existe, ¿sí? Las terapeutas ocupacionales no me van a querer mucho, pero en últimas, si por ejemplo el pelado le gusta construir, ¿sí? Y yo lo metí en un curso de Legos, un curso de robots, un curso de diseño gráfico, eso me va a madurar la atención mucho más rápido que hacer la terapia Claro, y está formal. mediada también por la motivación. Exactamente. Y aparte, el pelado sale del rótulo de que es como me pasa algo, estoy Yendo a en terapia. terapia, sino que yo estoy en algo de la gente sana, luego entonces estoy sano. ¿Sí? Porque ahí va otro punto importante que hay que tratar, y es que los pelados llevan una procesión por dentro, ¿sí? En la cual ellos entienden que funcionan distinto y por eso necesitan atenciones distintas, citas médicas, terapias y todas estas cosas. Y eso les merma la autoestima. O, supónganse, hoy me dijo una mamá que el colegio le había puesto a su pelado y a 3 más un cuaderno donde la profesora les ponía día a día qué hacían mal, Ay, ¿sí? no me digas Porque son eso. inquietos, Qué ¿ya? angustia. Entonces, ¿qué termina eso por enseñarle al pelado que es un niño problema? ¿Sí? O sea, ¿por qué no tenemos un cuaderno que diga las cosas que hace bien? ¿Sí me entiendes? O sea, un poco el cambio de chip, ¿sí? Y racionalizar las terapias también tiene que ver con eso. Supónganse que el pelado realmente tenga un talento para el fútbol, sí, pero se le cruza con la terapia y como yo dije que era terapia, no va a fútbol. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que eso es complejo. Las familias se vuelven, o sea, son espectaculares para resolver esas cosas. Se valen de su red, se valen de los recursos que tengan. Yo los admiro mucho. Porque Pero no como solamente. neuropediatra tengo que ser consciente de Y eso. sensato en el sentido de que son niños, y yo también siento que uno tiene que con las familias tener también mucha empatía, porque ponerse siempre en los zapatos del otro, y es decir, no solamente es un gasto de tiempo, sino también económico y de muchos aspectos que también hay que balancear, pero sí siento que es importante, como decías, y de pronto si los papás tuvieran más conocimiento de estos signos de alarma, empezarían tempranamente, que es cuando es idealmente asistir a este De tipo de pronto, cuando son terapias. chiquitos, Exacto. somos intensísimos con las terapias, digamos en los primeros 6 meses, el primer año, pero ya después de eso yo comienzo a ver, bueno, de qué manera, ya con los avances que tenemos, podemos ir cambiando las terapias por actividades de la vida diaria que eventualmente les quede más fácil a la familia, ¿sí? Eso es lo que buscamos con los pelados. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que hay dos aspectos que hemos hablado, que es el trastorno dentro del espectro autista, TEA y TDAH. Cuenta un poquito más, ya hablando de niños un poquito más grandes, digamos que yo me he tratado de enfocar más en bebés, pero como mencionábamos anteriormente, el TDAH es un poco más evidente en los niños ya cuando están en jardín, escolarizados. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? ¿Cómo las familias lo pueden notar? ¿Cuándo consultar? ¿Qué? Digamos que la mayoría de quejas que vienen al respecto tienen que ver con que no termine tareas, con que no sigan instrucciones, que no espere el turno, ese tipo de cosas, ¿sí? O que tenga la idea muy clara y que cuando lo va a plasmar no tenga la motivación para terminar. Eso, para que sea un trastorno, vuelvo y digo, tiene que ser sistemático y uno tiene que valorar qué elementos hay de por medio, ¿sí? A veces yo tengo elementos de integración sensorial, ¿sí? Que tiene que ver con esa forma en la que percibimos los estímulos que recibimos del mundo. Si un pelado le desagrada la ropa apretada, por ejemplo, y está con un uniforme de gala del colegio, no sé, con corbata, con puño, como me tocaba a mí en Santa Marta, pues tranquilamente probablemente tenga menos recursos para parar bola, ¿sí? Si un pelado es hipotónico como yo, que si son observadores han visto que me he tenido que rectificar mi posición en la silla como 4 veces desde que empezó esta conversación, ¿sí?
el man, o sea, yo de viejo desarrollé estrategias compensatorias para que eso no me juegue malas pasadas, pero un pelado de 6 años le va a costar levantar la mano y decirle a la profesora, qué pena, es que yo soy blandito de los músculos y me perdí, me repite, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces pasa la mosca y le para bola a la mosca, le pega a la chica en la cabeza al otro, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es un signo de alarma? ¿Cuándo hay que consultar? Cuando eso comience a ser disruptivo en su día a día. Ese es el momento para consultar. Digamos, en esos pelados miramos para atrás, a veces suelen requerir menos sueño cuando son chiquitos. Entonces, ese niño que no hacía casi siestas, que dormía poco, pero que estaba perfecto, ¿sí? Más adelante puede ser más inquieto. Ese pelado que de pronto se demora un poquito para caminar porque es más blandito, porque es más hipotónico, pudiera tener un poquito de más debilidades atencionales más adelante, ¿sí? Claro, por toda la parte postural. Y en últimas, eso es susceptible de entrenarse hasta cierta medida, ¿sí? En la mayoría de la gente. Y cuando no se entrena, pues tendrán que entrenar la capacidad de compensarlo. Digamos Y yo que siento que ya hay muchos recursos. sí, claro. Inclusive, a algunos les recomendamos el cojín sensorial. Funciona similar a la Ritalina literalmente, ¿sí? En el sentido de que le damos un exceso de movimiento para que se quede quieto, ¿sí? Entonces, pelados que necesitan el movimiento para vivir, si yo lo tengo, o sea, si yo le tengo esto como ruido, ¿sí? Como cuando uno se concentra con Río Blanco, entonces medio son capaces de, ya no necesito voluntariamente interrumpir lo que estoy haciendo para, sino que esto hace que yo me concentre más. Así funciona más o menos la medicación psicoestimulante, donde lo que yo hago es dar una carga de neurotransmisores y cosas varias, sí, para sobrecargar el sistema y enfocarlo en cosas y que no esté parándole bola a todo lo que pasa. Y ahora que hablaste de la Ritalina, creo que es un tema importante. Sí, Quisiera saber qué opinas de la medicación cuando hay TDAH. cuando toca, toca. Cuando toca. Punto. Yo siempre le digo a los papás, vamos a usar todo lo posible para que no lleguemos allá, ¿sí? Pero si nos llenamos de razones para pensar que se necesita y no se la damos, equivale a que mi papá no me deja usar gafas porque se ven feas. Equivale a que tuviera que usar un bastón y no pudiera porque qué boleta andar con bastón por la calle. El que la necesita, la necesita. Y cuando se necesitan y finalmente los papás aceptan y nos va bien, ¿sí? Muchas veces dicen, uy, carajo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Sí? Ahora, la misma premisa que tenemos para tratar los pelados en epilepsia. Yo no voy a sacrificar quién es el niño para tenerlo quieto. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Pelado está quieto, ¿sí? Pero es él. Pero es un zombie, no me sirve. Pelado está quieto, ¿sí? Pero no sé, está más ansioso, no me sirve. Entonces, claro, ahí está Hay que llegar a ese el punto, arte ¿no? de entender cuándo, en qué dosis, ¿sí? Todo eso. Y eso lo van ustedes probando, o sea, van tanteando, van registrando Sí, comportamiento. claro, nosotros tenemos ciertos parámetros para entender que, Ok. o sea, siempre que uno hace una intervención, debe tener claro cuál va a ser el resultado esperado, si no, ¿para qué? O sea, uno no puede hacer una intervención a la bulla a los cocos, ¿sí? Simplemente porque el libro dice que tengo que darle medicamento a este. Bueno, ¿y qué voy a mejorar? ¿Cuál va a ser mi parámetro para entender si mejoró? Para terminar un poco, creo que lo más importante y con lo que quiero cerrar este episodio es la importancia de detectar a tiempo y no sentir culpa, porque yo siento que es algo que los papás sentimos siempre. Y me pasa a mí como mamá, pues, y teniendo una visión un poco, pues, desde ser psicóloga, desde trabajar con niños, desde, pues, tener todo el enfoque de educación desde la neuropsicología, y es no pecar por exagerada, pero consultar, detectar a tiempo, como veníamos hablando y todo lo que hemos dicho es todo lo que desde muy temprana edad, si fuera el caso necesitar intervención, se pudiera hacer como más de manera preventiva y además, pues porque el cerebro, como lo dijiste en varias ocasiones, está en el punto en el que es el momento. Entonces yo también quiero como que nos dejes con un mensaje un poco y invitar a los papás también a confiar en el proceso. Yo creo que eso es algo fundamental porque si bien uno como papá se muere del susto, yo creo que se muere del susto de pensar que su hijo o su hija sea diferente en términos, yo creo que yo soy de la misma línea que tú, yo creo que todos somos diferentes, entonces, pues qué delicia, además, pero que tenga ciertas cosas que de pronto lo hagan a él en cierta parte de su desarrollo sentirse diferente. Y es como brindarle las herramientas tanto al niño como a la familia a empoderarse y a sentirse felizmente único. Yo creo que con eso, pues,
No sé qué piensas, qué quisieras decirles también. Pues yo creo que es muy importante porque pues yo sigo, que les voy a contar la historia porque es buenísima. Yo sigo a Carlos Mario en redes y mi hermana obviamente pues lleva a mi sobrino que fue prematuro desde chiquito allá y Aitana se cayó. Yo les conté creo que fue en el primer episodio que tuvimos con las pediatras, les conté que hablábamos también de todo el tema de primeros auxilios. Y del mismo susto de mí o de mamá, yo decía, se cayó, luego se desmayó y yo casi me infarto. Pues yo creo que en el colegio entonces he tenido mucho entrenamiento como de primeros auxilios y todo, entonces yo reaccioné perfecto, pero después yo casi me infarto cuando ya había pasado todo y yo le escribí por Instagram a Sin Carlos conocerle. Mario, sin conocerlo, porque nos acabamos de conocer, pero personalmente, pero le escribí toda, hola, tú eres el neuropediatra de mi sobrino, yo soy la hermana, ta, 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 porque yo de verdad estaba que la llevaba a hacerse un TAC en Santa Marta, o sea, más o menos ese era mi susto, y tú muy querido me contestaste, sin conocerme. Entonces, pues digamos que sí, que a veces yo te lo juro que estaba que pedía cita. O sea, yo decía ya, yo moví el vuelo, todo, yo decía me tengo que quedar en Santa Marta porque ya se cayó. Fue algo de verdad dramático. Yo creo que como yo, habrá muchas familias que pasan por este tipo de sustos. Entonces sí, digamos que respetando mucho pues invitar a consultar, invitar a si uno tiene una duda. Yo también siento que la intuición de papá, de mamá es única en el sentido de que uno sabe cuando algo no le cuadra a uno y quitar un poco ese tabú uy, me mandaron al neuropediatra, ¿qué será, mi hijo? Sí, ¿qué le está pasando? Y no les está pasando nada. Simplemente yo creo que lo importante es conocerlos, entenderlos y, como hemos dicho, llevarlos a su máximo potencial. Digamos que ese mensaje de todo lo que has dicho es muy valioso porque digamos que muchas familias han llegado a mi consulta con dudas, ¿sí? Con miedos, o muy temprano, ¿sí? O sea, con el miedo de ser exagerados, o muy tarde con la culpa de si hubieran venido antes. Y a esas familias muchas veces les hemos despejado dudas a partir de la conversación que tenemos en el consultorio. Y cuando uno se pone en los pies de ellos como papá que soy, pues obviamente cualquier cosa que pase con mis pelados, ¿sí? Pues es que es como si metieran con los santos de la iglesia, pues, ¿sí? Entonces, digamos, pensando en esas familias a las que les hemos dado tranquilidad en el consultorio, la tranquilidad inclusive de entender cuando las cosas no van mal, no van bien, perdón, ¿sí? Porque digamos que, claro, a muchas les hemos dicho, mira, lo que tenías en la cabeza no es nada, pero a muchas otras les hemos dicho, mira, estoy viendo esto, hay que hacer esto y esto. Digamos que una vez nosotros identificamos elementos, buscamos intervenirlos y eso da seguridad, ¿ya? Ahora, la pregunta que me hice es cómo llegaba la gente en sus casas, ¿sí? Cómo llegamos a más personas sin necesidad de tener que esperar hasta que llegaran al consultorio. Y para eso, digamos, pensando en esas familias y pensando en el desarrollo, digamos, en las etapas más tempranas para cogerlos más chiquitos, creamos lo que se llama Detecta Tiempo, es el semáforo del desarrollo, que es un curso virtual, un workshop en el cual le damos a los papás un sistema, ¿sí? De una guía de alertas en neurodesarrollo que muestra en verde lo que está bien, en amarillo lo que hay que vigilar y en rojo los signos de alarma. Eso lo mira a lo largo de los 0 a los 12 años en varios grupos de edad, de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 14, 15 a 24. Pero además, no solo, o sea, descompone, si yo quiero conocer el desarrollo de mi hijo, el ritmo de mi hijo, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles no, pues yo tengo que descomponerlo en diferentes áreas, ¿sí? Así que esas áreas que les contaba antes, el motor grueso, el motor fino, el lenguaje social, juego y sensorial es lo que evalúa el semáforo, ¿sí? La idea es que la gente lo pueda usar en casa desde hoy y entonces diga, ok, yo encontré esto, ¿sí? Entonces ahí sí tengo que consultar. O yo tengo una duda porque es que el pelado tiene 13 meses y no camina, ¿sí? Y el semáforo le va a decir, ok, no pasa nada. Lo que no puede pasar es que se pase los 18 meses sin caminar, Así que ponte ¿sí? pilas. No, pues ponte pila, no. Simplemente relájate, dale su tiempo, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, que esa sea la primera vez que se queda en algo, ¿sí? O que lo hace un poquito más tarde de lo Así que uno tiene tiene en la varias cabeza, cositas. así uno encuentra que no es solo en el motor grueso, sino también en el motor fino, pero que además está con las texturas y que además de pronto el lenguaje no es tan bueno, ¿sí? O también, por ejemplo, que sea que se sentó tarde
gateó tarde, ¿sí? Y viene como con un proceso que Claro, y se uno a está veces quedando como y lo papá hace en el filo, y lo hace en el filo, lo hace en el filo. no es Y, consciente, ¿no? Uno a y veces como papá no es consciente de que son varias cosas que se suman. entonces, la idea es empoderar a las familias y darles una herramienta, un recurso que puedan usar en casa, ¿sí? Que transporte, les lleve las preguntas que hacemos en el consultorio allá y que tengan la certeza de decir, ok, estoy viendo un signo de alarma por esto, ¿sí? Vale la pena consultar. O no es un signo de alarma, pero la tendencia que hemos visto, semáforo a semáforo, no me gusta, vamos a consultar. ¿Sí? O todo va perfecto, ¿sí? Pero como tenemos estos antecedentes de riesgo neurológico, vale la pena consultar, pero que lo hagan de manera informada. No porque lo dijo fulanita, no porque lo vieron en redes, no porque le salió en TikTok, TikTok, no porque sí. lo compararon con el hijo de la vecina, ¿sí? Sino porque genuinamente yo como papá, que soy el que mejor conoce a mi pelado, ¿sí? Estoy aplicándole una herramienta, ¿sí? Que se hizo para eso, ¿ya? Y con base en eso, ya yo digo, ok, aquí entiendo que él tiene su ritmo, pero me está preocupando esto. O por ejemplo, los famosos movimientos repetitivos. El pelado puede hacer movimientos repetitivos siempre y cuando tenga un buen lenguaje para la edad y una buena intención comunicativa para la edad. Y eso a los 8 meses puede ser fácil de ver, pero si a los 14 meses sigue con los movimientos, ¿sí? Y además no responde al nombre, y además Hace no habla contacto mucho, visual, sí. y además juega siempre a lo mismo, no le da a comer a los muñecos, ¿sí? Uno dice, ok, de pronto es más que eso, ¿sí? El semáforo empodera a los papás de esa manera, ¿sí? Así que ha sido como la respuesta a ese trabajo que hemos hecho en los últimos meses de compilar esa información y sintetizarla y presentarla de una manera agradable a la vista, ¿sí? Para que los papás tengan una herramienta para que no reemplaza al pediatra tampoco, porque pues la idea es que llega donde el pediatra le diga, mira, encontré esto, ¿sí? Y que el pediatra no le diga, eso no es nada, ¿sí? O que el pediatra diga, yo encontré esto, pero la mamá dice, ok, pero no, o sea, mira que Claro. ya. Que tenga Entonces, también fundamento y conocimiento, es exactamente. brindarle el Entonces, esa es mi conocimiento. manera, ¿sí? De acompañarlos, inclusive sin conocerlos. ¿Sí? Porque no a todos les podré contestar cuando se le caen los pelados en Santa Marta. Por Instagram. No, y me pareció cuando lo empecé a ver, me emocioné un montón cuando lo vi en Instagram porque precisamente siento que es algo que necesitamos, es algo que la gente y los papás, las familias están pidiendo a gritos y que de verdad yo siento que cada vez más no es como negación de lo que está pasando, sino, oye, algo pasa, de pronto es mejor consultar. Entonces yo sí creo que es una herramienta maravillosa que compraré, seré clienta porque pues me parece fabuloso y pues la invitación también a todos los oyentes es conózcanla, miren el Instagram de Carlos Mario, él es súper activo en Sí, redes. van a encontrar una historia destacada que se llama Detecta a tiempo, que tiene toda la secuencia de qué es el semáforo. Hay algunos carruseles adicionalmente y todo, y pues cualquier cosa pueden preguntarme. Es más, yo les digo, cualquier duda que tengan sin pena, escríbame por el Instagram, ya saben que contesto, ¿sí? De pronto me demoro si la faena en la casa está dura, o a veces contesto a las 3 de la mañana si estoy Desvelada, no exacto, tetero. porque exactamente. Entonces, pues nada, esa es Es la la idea. vida de los padres reales hoy en día y me encanta porque pues eres papá, eres un papá pues de tres, siento que uf, de De admirar. uno y dos. Exacto, de uno y dos, pero cada uno con su singularidad, son divinos, yo los veo cada rato en redes, me parece demasiado tierno y es invitar también a este espacio a los papás. Mi esposo, como les he dicho en otros episodios, mi esposo es un papá súper activo, él cambia mejor pañal que yo, da todo, o sea, duerme mejor que yo, hace todo. Entonces, siento que eso también ha venido cambiando a través del tiempo. Los papás son papás, ya toca mamá, papá Presentes. muy presentes Presentes. en la vida de los niños No es es ayuda. importante, no es ayuda, también es de los dos. Entonces, es invitar también a que escuchen este espacio, todos los episodios son también para papás, a veces todo es como mamás, mamás, No, mamás, no, no. pero yo creo que es un Sí. espacio también para los papás, para que se sientan identificados con lo que nos pasa a todos en este camino tan lindo y tan retador que es la crianza y la maternidad y paternidad. Que no tiene recetas de cocina por ningún lado, sino que está hecho para familias reales. Exactamente. Entonces ya saben, Carlos Mario, su Instagram, ¿cómo es tu Instagram? @Carlos Mario Real Piso en Europed. Así también me consiguen en TikTok. Ahí estamos poniendo los mismos videos al otro No, y lado. es buenísimo porque pone full cajitas de preguntas Sí, sí, y ahí sí. me encanta oír todas las La respuestas. idea es interactuar lo más que se pueda, ¿sí? Buenísimo, Porque la buenísimo, duda que ya. tiene uno la tiene cualquiera. Exactamente. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias No, por a ti por la aceptar mi invitación. invitación, por estar acá, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Cuando quieras, yo feliz.